Buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a la asignatura de habilidades docentes. Quien es la responsable de la asignatura es su servidora, la licenciada Karime Yerme Osorio Juárez. El día de hoy movimos la clase de manera en línea debido a las condiciones climáticas que están ocurriendo por el huracán John y también por los próximos huracanes que se prevén que vengan. Esperemos que las condiciones climáticas mejoren y nos podamos ver las siguientes sesiones de manera presencial. Así que, sin más por el momento, iniciamos con la clase. El objetivo de esta asignatura nos habla de aplicar estos principios de la docencia en su práctica profesional mediante el método de discusión guiada a un nivel productivo para que usted reflexione en su impacto e importancia en el ámbito académico, tecnológico y curricular. Esto quiere decir que, como ustedes bien saben, las ciencias de la educación tienen diferentes áreas de estudio y también áreas profesionales. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en una que es la principal. Podríamos decir que es de la más buscada cuando ya estamos ejerciendo como educadores, que es la docencia. Y aquí vamos a aprender diferentes principios que tienen que ver con la docencia y vamos a conocer cuáles fueron los principios para llegar a lo que es la docencia, si ha habido ciertos cambios de la manera tradicional a como lo concebimos hoy en día, acerca de nuevas tecnologías y cuál es la presencia curricular de los docentes en el actuar educativo. Esta asignatura se compone de 5 unidades principales. La primera unidad es acerca de la evolución de la práctica docente. La segunda unidad nos habla del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tercera unidad nos habla acerca de los enfoques de la práctica docente y la cuarta unidad nos habla del desarrollo de las competencias docentes. Como último vamos a tener la unidad 5, que nos habla acerca de las habilidades docentes. El día de hoy estaremos hablando acerca de las primeras 2 unidades, la evolución de la práctica docente y el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La forma en que evaluaré esta asignatura va a constar de 3 actividades. La primera va a ser un foro que les voy a enviar un enlace que los voy a enviar a Classroom. Ahí vienen las indicaciones, las preguntas que deben de contestar y va a ser interactivo. Van a tener que leer las respuestas de al menos 2 compañeros y responderle referente a esas respuestas que dieron sus compañeros. Este foro va a tener un valor del 20% de su calificación final. La segunda actividad la llevaremos a cabo en la segunda sesión de nuestra clase, que sería la creación de una propuesta innovadora para la formación docente en su contexto educativo. Y precisamente vamos a aprovechar que está pasando eso del huracán John para que ustedes puedan empezar a generar nuevas innovaciones. ¿Qué alternativas podemos llegar a crear en este tipo de cosas que están pasando, ¿no? ¿Cuál debe ser la postura del docente? ¿Se deben cancelar clases? ¿Deben continuar? Se buscan alternativas. Bien, y como última actividad vamos a hacer un proyecto integrador donde van a hacer un proyecto donde van a poner todo lo que aprendimos en estas 5 unidades. Estas últimas 2 actividades van a tener el 40% de su calificación final. ¿Para cuándo necesitamos entregar esas actividades? Esas actividades van a tener como fecha máxima de entrega, precisamente por estas cuestiones de las condiciones climáticas, una semana después de que terminemos la última sesión. Hasta ese momento van a tener para entregar las actividades. Únicamente sí, que el foro, que es la actividad número 1, es necesario que la respondan a partir de la segunda sesión. Pueden responderlas ahorita si ya se sienten preparados para interactuar, pero precisamente para que tengan este tiempo de leer la respuesta de sus compañeros y poder comentarles a ellos referente a lo que nos brindan en el foro. Bien, así que esas son las fechas de entrega. Y comenzamos con la unidad número 1. La unidad 1 nos habla acerca de la evolución de la práctica docente. Aquí quiero que hagamos la siguiente actividad. Quiero que ustedes dibujen en sus libretas a 3 personitas. Estas 3 personitas van a ser 3 docentes que ustedes consideren que corresponde el primero a la práctica docente antigua, como ustedes creían que era el docente en la antigüedad. La segunda personita que van a dibujar es el docente tradicional, el que de seguro ustedes tuvieron en la primaria o en la secundaria. Quiero que me dibujen a ese segundo docente. Y la tercera personita que van a dibujar es aquel docente que ustedes consideran que es el actual o que debería ser el actual. Y a cada uno de esos dibujos van a ponerle alrededor las diferentes características que corresponde a cada uno de ellos. Esa va a ser la primera actividad.
Seguramente identificaron ciertas características que son muy marcadas entre uno y otro. Estas diferencias que podemos ver hasta abismales y que nos dan hasta cierto punto satisfacción de que han llegado a cambiar las cosas. Pero ¿de dónde surge la figura del docente? La figura del docente surge y tiene sus raíces en las primeras sociedades organizadas. El conocimiento se transmitía de manera oral entre generaciones. ¿Por qué? Porque recordemos que al inicio no se sabía ni leer ni escribir, ni existía un alfabeto, ni nada de esto. La única forma de transmitir todos estos saberes, todos estos conocimientos era a través de la oralidad. Por eso creaban músicas, creaban baladas, esas canciones de cuna que también nos relatan historias, ¿no? Todo este conocimiento se fue dando de manera oral. Es decir, existía una persona y esa persona se lo contaba a otro, luego se lo empezaba a contar a sus hijos y a sus nietos, y esos conocimientos pues son populares, ¿no? Pero se fueron transmitiendo de manera oral. Y continuamos avanzando en historia, donde tenemos a las antiguas civilizaciones que son como Grecia y Roma, donde los maestros pues eran prácticamente esas figuras claves para la enseñanza de valores. En ese entonces las materias que hoy ven hasta un poco obsoletas como la filosofía eran lo máximo, ¿no? Hablaban de valores, de filosofía y de habilidades prácticas. Con el tiempo, esta figura del docente o del maestro se institucionalizó y fue hasta la Edad Media donde los monjes desempeñaron el papel de educadores formales en escuelas religiosas. Por eso, nuestros principales educadores prácticamente fueron todos estos padres, curas, sacerdotes, y la religión o la iglesia era la que ponía todo lo acerca de la educación, todo el conocimiento era totalmente eclesiástico. Por eso estaban tan centradas en la enseñanza de la religión y de las artes liberales. De ahí nace el docente. Poco a poco fue avanzando en la historia y fueron surgiendo nuevos modelos, fueron surgiendo nuevas teorías que apoyaron esta práctica como docentes. Tenemos diferentes modelos de formación docente, pero cuando nosotros nos vamos a ubicar en los modelos de formación docente clásica, nos vamos a ir a lo que tradicionalmente conocemos como esta formación que se basaba en la práctica directa. Aquí los maestros tenían que aprender a enseñar. Recordemos los 4 pilares de la educación de Lords. Mediante la experiencia y la observación, los maestros más experimentados hacían que los demás aprendieran. Cuando nosotros nos ubicamos en el Renacimiento y en la Ilustración, surgió una mayor formalización en la formación de los docentes. Aquí ya se empezaron a crear distintas escuelas normales que ofrecían una preparación más estructurada. Y estos modelos nos ayudan a enfatizar el conocimiento del contenido y la autoridad del maestro en el aula. Pasó de ser solo podríamos decir, estos viejos sabios que nos compartían los saberes, a institucionalizarse ya en el Renacimiento y la Ilustración, ya crearse instituciones donde ya se les enseñaba a los docentes que debían tener un conocimiento certero acerca de lo que ellos iban a transmitir a los demás y que ellos iban a convertir totalmente en autoridad dentro de las aulas. En la actualidad vamos a ver diferentes modelos de formación docente. Esos tipos de modelos pues han evolucionado, ¿no? Hacia enfoques que representan algo más integral y están centrados en el estudiante. Recordemos que hoy en día la principal figura dentro de este ente de enseñanza-aprendizaje es el estudiante. Y prácticamente los docentes pasaron de ser la autoridad a ser únicamente un tutor o una persona que está apoyando a los estudiantes para que ellos aprendan por sí mismos. Esos modelos incluyen el desarrollo de competencias pedagógicas, el uso de diferentes tecnologías educativas, incluso cuando empezamos a introducir estas metodologías que son activas y colaborativas, y una mayor atención a la diversidad y a la educación inclusiva. Recordemos que hoy en día existe una gran diversidad de estudiantes. Las escuelas no son únicamente para cierto tipo de personas, sino dentro de un aula de clases nosotros vamos a encontrar a una clase que es multicultural y van a ser totalmente diferentes. Igual puede que tengan necesidades educativas especiales. Vamos a identificar a diferentes tipos de estudiantes dentro de un aula de clase. Por eso se habla de una inclusión de la diversidad y de la educación en general. Y también se promueve una formación continua a lo largo de la carrera docente. Es decir, los docentes tienen que estarse preparando prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque hay nuevas propuestas a la educación, hay nuevas investigaciones, hay nuevos retos que enfrentar, hay nuevas reformas a las leyes educativas y debe haber una constante preparación. Esto debe ser con un énfasis en la investigación y la reflexión sobre la propia práctica.
Si bien yo conozco todas las metodologías que existen, no me sirve de nada conocerlas si a la hora de aplicarlas elijo la incorrecta. Así que muchas veces vamos a tener que hacer esta cuestión de ensayo y error. Tomo una metodología, pero antes de tomarla analizo qué grupo tengo. Recuerden que es importante siempre saber el contexto de nuestros estudiantes. Ya que es el contexto de mis estudiantes, bien, veo la gama de metodologías que existen y entonces agarro la que yo considere que es más pertinente dentro de mi grupo. Quiero que ustedes se pongan a pensar en este momento y escriban en su libretita qué metodologías ustedes consideran que han servido dentro de su aula de clases, dentro de su aula como estudiantes. Quiero que se tomen 5 minutos y se pongan a pensar en eso. Traten de recordar todas las clases que han tenido a lo largo de la licenciatura y anótenme al menos 3 metodologías que consideren que funcionaron con ustedes como estudiantes, que funcionó para que su grupo tuviera esta unidad y también pudieran aprender más. Esa metodología que les sirvió a ustedes para unirse, esa metodología que les sirvió a ustedes para poder aprender más y esa metodología que ustedes puedan emplear con otros grupos. Si ustedes ya están laborando, ¿cuáles les han servido? Quiero que por favor me lo anoten en un mensajito de WhatsApp. Ahora vemos la formación docente frente a la educación. La formación docente actual va a enfrentar diversos desafíos. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que está en constante cambio. Tenemos a diferentes generaciones que están avanzando, que va cambiando la tecnología, que nos vamos adaptando a todo esto, ¿no? Nos enfrentamos a diferentes cambios, nos enfrentamos, por ejemplo, al COVID, a la pandemia, ahorita nos enfrentamos al huracán, nos vamos a enfrentar a un cambio de gobierno con nuevas legislaciones educativas que van a ser a nivel público, que van a impactar dentro de la carrera como docentes, que van a impactar incluso en cómo va a ser la educación hoy en día. Estamos en una sociedad en constante cambio y recordemos que la educación o responde a las necesidades de la sociedad o la sociedad responde a las necesidades de la educación. Ahí pónganse a pensar en este juego de palabras. ¿Quién responde a quién? Aquí implica que los maestros no solo deben dominar el contenido, no únicamente si vamos a ser maestros de matemáticas a nivel secundaria, claro que debemos tener todos los conocimientos sobre el área de matemáticas, pero esto no es suficiente. También debe aprender a reflexionar, a ser capaces de fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas en sus estudiantes. Además, como docentes deben estar preparados para adaptarse a los diferentes entornos educativos. Recordemos que no todos los entornos van a ser diferentes. Por ejemplo, si ustedes se quedan aquí en Nopala trabajando, entran a algún colegio privado, logran entrar a este sistema educativo público, empiezan a dar clases en el Llevo, por ejemplo, y empiezan a dar clases en alguna primaria, los que están en CONAFE, o sea, van a ver que es un contexto totalmente distinto dar clases en CONAFE a dar clases en el Llevo. Quiero que se pregunten a ustedes, entre ustedes como compañeros, los que ya laboran, pregunten a esos compañeros cómo es dar clases en los centros de trabajo en donde ya están. Y van a ver que es totalmente distinto, aunque estén dentro de la misma región o del mismo territorio. Pero si nosotros nos trasladamos a la ciudad, vamos a encontrar problemáticas totalmente diferentes que van a tener que enfrentar. Deben ser capaces de poder solucionar todo esto. Quizás si ustedes se vienen aquí a la ciudad van a poder tener más medios tecnológicos, van a enfrentarse a encontrar pizarras interactivas, a diferentes tipos de cañones, a que los estudiantes ya están acostumbrados a trabajar con tabletas electrónicas, que ya ellos utilizan su teléfono y ya tienen una plataforma institucional en donde ellos suben sus tareas. Van a enfrentarse a diferentes retos y deben ser capaces de poder estar en cualquier entorno educativo. Si yo ya estoy súper acostumbrado a dar clases en la ciudad donde todos mis estudiantes tienen tabletas, donde todos mis estudiantes tienen teléfonos y si no saben algo lo investigan, porque hay internet en el aula y de repente hago un cambio de la ciudad a una población, no voy a pretender que mis estudiantes dentro de una población también cuenten con estos dispositivos. Vamos a tener que adaptar totalmente esos contenidos de enseñanzas que ya teníamos 100% dominados de manera digital o de manera virtual utilizando las nuevas tecnologías. No vamos a pretender que ellos lo utilicen. Vamos a tener que adaptar y dar clase con los medios que dan.
Así que eso es principal, adaptarse a cualquier entorno educativo, conocer acerca de lo que nosotros vamos a enseñar, tener la creatividad, la solución de problemas, el pensamiento crítico, apoyando siempre la equidad y promoviendo una educación de calidad que corresponde a las necesidades del siglo XXI. ¿Qué es lo que nos está exigiendo el siglo XXI? ¿Cómo nosotros observamos que es el estudiante de hoy en día? En esta segunda actividad, quiero que también hagamos un dibujo. Quiero que ustedes dibujen cómo ustedes consideran que es el estudiante de hoy en día. Elijan el nivel educativo que ustedes ya hayan pensado que van a elaborar. ¿Cómo es el estudiante de nivel primaria? ¿Cómo va a ser mi estudiante si yo empiezo a elaborar a nivel secundaria? Quiero que ustedes empiecen a identificar cómo es el estudiante de hoy en día, porque también es importante saber cómo son para entonces saber qué les vamos a enseñar, cómo les vamos a enseñar. Así que quiero que ustedes escojan un nivel educativo y dibujen a esa personita que va a ser mi estudiante en ese nivel educativo. Una vez que lo tengan dibujado, quiero que pongan qué características tiene ese estudiante en la actualidad y cuáles son las necesidades educativas que él le está pidiendo, que está representando. Entonces, hacen su dibujo, envían una fotito al grupo de WhatsApp, por favor. Bien, como ustedes ya vieron los dibujos de sus compañeros, ya se pusieron a reflexionar acerca de cómo ha sido este surgimiento de la figura docente, cómo estos modelos de formación han ido cambiando a lo largo de la historia, desde lo clásico hasta la actualidad, y también cuáles son esos desafíos a los cuales se van a enfrentar, qué representa ser docente. Quiero que ustedes respondan las 4 preguntas que les puse en el Classroom, que es donde les voy a pasar el link. Y ahí quiero que ustedes contesten el foro y se apoyen de estas respuestas que dieron sus compañeros. Y con eso vamos a cerrar la unidad número 1 y vamos a tener nuestra primera evidencia de aprendizaje que vale un 20% de su calificación. Bien, continuamos con la unidad número 2. Nos habla del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí quiero que ustedes se pongan a pensar a qué creen que nos referimos cuando nosotros hablamos de enseñanza-aprendizaje. Para esto vamos a hacer una nube de palabras. Vamos a escribir, ustedes pueden hacer el dibujo de un libro, de una manzana, no sé, lo que ustedes crean que representa un docente, y van a poner las palabras que puedan definir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes. Este se va a basar en su capacidad para mediar el conocimiento y cómo este conocimiento que ya se está mediando se adaptan los contenidos a las necesidades de los estudiantes. Y con esto se va a fomentar un ambiente que facilite el aprendizaje. Nosotros vamos a ver el docente, que es como una guía, que es el facilitador, que promueve la participación activa del estudiante en la construcción de su propio conocimiento. Es lo que les decía. El docente pasa de ser la máxima figura de autoridad dentro del aula a convertirse en un facilitador que promueve y construye y ayuda a que el estudiante construya su propio conocimiento. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues aplicando diferentes metodologías pedagógicas que van a favorecer el desarrollo integral del alumno. A eso nos referimos del docente. ¿Cómo va a ser el docente en este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Ustedes creen que el Estado tiene influencia en la formación profesional de los docentes? ¿Ustedes piensan que es necesario que el Estado se vea involucrado en estos procesos de enseñanza? ¿Creen que realmente juega un papel importante en los docentes? Si contestaron que no, pues déjenme decirle que sí. El Estado juega un papel crucial en la formación docente a través de las diferentes creaciones de políticas educativas. Esto ayuda a la regulación de los diferentes programas de formación y el establecimiento de estándares para la práctica profesional. Ustedes van a encontrar que existen manuales, existen libros, que existen legislaciones totalmente que les dice qué van a enseñar, cómo lo van a enseñar y qué van a hacer referente a la educación. Y algo que nosotros nos enfrentamos hoy en día es a la nueva escuela mexicana, que fue una legislación política que se dio a nivel federal, ¿no? Y con eso hay estados que ya lo están empezando a incluir o que ya han venido trabajando con ella desde que empezó la reforma.
Hay estados que apenas se están introduciendo a estas nuevas prácticas educativas, pero es necesario conocer y saber y reconocer que el principal encargado de definir cuáles son los contenidos de enseñanza es el Estado. ¿Y cómo se van a enseñar? Pues también es el Estado. Así que el Estado tiene de las principales influencias para la práctica docente y sobre todo en la formación. Cuando hablamos de las instituciones educativas que forman docentes, pues estas deben cumplir con las normativas establecidas. Esto garantiza una formación alineada con las necesidades del sistema educativo. Y además, el Estado promueve la actualización y capacitación continua de los docentes a través de diferentes programas y certificaciones. Por ejemplo, la nueva escuela mexicana tiene un catálogo de diferentes cursos que los docentes pueden cursar de manera gratuita. Si tú ya perteneces a la SEP, estos cursos están a tu acceso de manera gratuita. Pero si tú apenas estás participando para poder entrar a este sistema educativo que es de la Secretaría de Educación Pública, pues tienes que pagar por ellos. Pero existe un catálogo especial donde vienen todos los talleres, cursos, para que el docente se vaya actualizando de manera constante. Bien, además de estos talleres o estos cursos que existen para las personas que pertenecen a este sistema público, para las universidades o las escuelas particulares desde nivel inicial hasta posgrados y demás, también tiene que cumplir ciertas normativas que pone el Estado. Precisamente por eso existe algo que se llama REBOES, que es prácticamente la validación que le da la SEP a todos los planes y programas de estudios que proponen estas instituciones que no pertenecen o que no están dadas por programas del Estado, sino que son autónomas de cierta forma, ¿no? Por eso se sigue un proceso de validación a todos los programas, todos los planes y programas de estudio que tienen las instituciones privadas. Por ejemplo, si ustedes una vez egresando, van a querer crear su propia institución, ya sea una instancia infantil, ya sea una primaria o una secundaria particular, tienen que saber que tienen que pasar todo un proceso de validación a todos los planes y programas y estudio que hagan ustedes. Y si el gobierno, la SEP, no los autoriza, no van a poder ejercer como docentes, no van a poder ejercer la educación en estos espacios y va a tener que convertirse en una educación formal a una educación informal. Pasamos a un siguiente tema que es acerca de las estrategias de renovación en la formación docente. Estas incluyen una implementación de diferentes metodologías activas como es el aprendizaje basado en proyectos. Para eso les voy a enviar un manual que igual pueden encontrar en una página que les pasé hace ya bastante tiempo en una clase pasada que llegamos a tener. Y también vamos a ver acerca del uso de tecnologías digitales, de la educación inclusiva y la formación de competencias transversales. Se busca que haya una mayor integración en lo que nosotros nos referimos a la teoría y la práctica, que estas dos cosas se lleguen a fusionar. ¿Para qué? Para que se promueva la reflexión crítica sobre la propia enseñanza y el uso de la investigación como una herramienta para mejorar la práctica docente. Aquí yo les sugiero a ustedes que constantemente hagan la investigación educativa, se pongan a leer las nuevas propuestas de la educación, las nuevas legislaciones, que empiecen a indagar en todo ese horizonte que hay dentro de la investigación en la educación, para que ustedes también se encuentren preparados a la hora de que se enfrenten en las realidades docentes en las que vayan a estar. Docente, vamos a verlo como este rol que ha evolucionado desde ser un transmisor de conocimientos hasta un facilitador del aprendizaje. Esto ha ido transcurriendo a través de que el docente se ha ido adaptando a las nuevas demandas educativas y sociales. Cuando nosotros hablamos de la aplicación de los programas educativos, aquí vemos al docente como ese responsable de aplicarlo, ¿no? Adaptar todo ese programa que nos da nuestros contenidos de enseñanza, nuestra malla curricular, y vamos a adaptarlo al contexto específico del aula y a las características de los estudiantes que nosotros tengamos. Esto va a implicar más allá de la transmisión de conocimientos. Esto también nos habla de la adecuación de los objetivos educativos a las necesidades y capacidades del grupo.
Aquí empezamos a aprender a dosificar las clases, aprendemos de que a veces va a haber algunos contenidos que nos ponían al inicio, pero vamos a tenerlos que poner hasta el final porque a nuestros estudiantes les hace falta reforzar algunas cosas. Por eso es bien importante hacer los diferentes momentos de evaluación, desde la diagnóstica, la formativa, la sumativa y demás, ¿no? Hasta nuestras pruebas finales. Que también haya una constante autoevaluación de los estudiantes para que también aprendan a desarrollar ese pensamiento crítico y esa autorreflexión acerca de todos los contenidos que están aprendiendo. Existen diferentes didácticas y la utilización de nuevas tecnologías. Cuando nosotros nos ubicamos al contexto actual, nosotros como docentes debemos integrar todas esas nuevas tecnologías en las prácticas pedagógicas, siempre y cuando se cuente con estos recursos digitales. ¿Cuáles son? Tenemos plataformas educativas, tenemos herramientas interactivas y que son esenciales para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje porque va a fomentar la participación, la motivación y el acceso a una variedad de contenidos educativos. Pero recordemos que este tipo de tecnologías únicamente lo vamos a poder utilizar en ciertos contextos, ¿no? Recordemos que hay contextos en que ni siquiera tienen luz o ni siquiera tienen una infraestructura, sus aulas y demás. Nos vamos a enfrentar a diferentes retos, pero es bien importante nunca dejar de lado a las nuevas tecnologías, innovar constantemente. Si tenemos la oportunidad de hacer gestión para que nuestros estudiantes tengan acceso a esas nuevas tecnologías, pues también empezarnos a movilizar, ¿no? No dejarlas a un lado porque hasta cierto punto ciertamente nos ayudan muchísimo a la práctica educativa, a que sea más interactiva, que sea esencial para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para cerrar esta unidad número 2, vamos a ver la evaluación del trabajo cotidiano. Y la evaluación es una parte fundamental del trabajo docente, ya que nos permite medir el progreso de los estudiantes y ajustar estas estrategias pedagógicas. Yo recuerdo que alguna vez di una clase aquí en Nopala y una de las formas en que las iba a evaluar era a través de un ensayo. ¿Y qué me dijeron los estudiantes? No, maestra, nosotros no aprendemos a través de ensayos. Hemos hecho muchos ensayos, pero realmente no aprendemos a través de este tipo de actividades. Y entonces yo ajusto mi estrategia pedagógica. Y es lo que precisamente ustedes tienen que hacer. Además, también existen evaluaciones tradicionales, donde pues se utilizan métodos formativos y continuos que permiten una retroalimentación constante y un enfoque más personalizado del aprendizaje. Para esto, nosotros vamos a empezar a trabajar en la segunda actividad que vale el 40% de nuestra calificación, que es la creación de una propuesta innovadora para la formación docente en su contexto. Yo quiero que ustedes empiecen a diseñar una carta programática o una planeación, ya sea de un taller, de una clase, hasta si quieren hacer de todo una plática, de una charla sobre la formación docente, cómo formarían a un docente dentro de sus contextos. Van a empezar a crear esta propuesta, ustedes ya saben cómo hacer una planeación, ya saben hacer una carta programática y quiero que ustedes hagan esa creación de la propuesta innovadora para la formación docente. Recuerden que deben de tomar en cuenta su contexto y los futuros desafíos que puedan existir. Esta propuesta vamos a ponerla en práctica a nuestra siguiente clase, que espero yo sea de manera presencial, pero en caso de que no sea de manera presencial, estar siempre adaptándonos a los retos que se nos enfrentan. Que esta propuesta que ustedes vayan a tener también tenga una alternativa a que sea presentada en línea. Y entonces, con eso vamos a cerrar nuestra primera sesión. Ustedes van a crear su propuesta innovadora para la formación docente dentro de su contexto. Recuerden que en la siguiente clase esperamos que se mejoren las condiciones climáticas y nos encontramos en el aula de clase para su aplicación o para charlar sobre ellas. Así que llévenla a la impresa o llévenla en un PDF y nos los comparten a todos. Así que sin más, me despido. Recuerden que si tienen alguna duda, escríbanme por un mensajito personal o en el grupo y yo les responderé en breve.